Amigos, sabiendo que esta película ha sido una de las más esperadas del 2021 y que muchos otros querrían saber qué tal ha estado, me he decidido por traerles un resumen de la tercera parte de este equipo tan particular. Aunque para quienes nunca se hayan visto las cintas anteriores, tranquilos que aquí yo no será un problema con este resumen. Ustedes nomás disfruten, ya que así pasó Cazafantasmas, el legado. Esta historia comienza con un hombre escapando de la minera Chandor. De pronto se ve una especie de neblina que lo perseguía. Y sí parece que aquello es un fantasma. ¡Qué miedo! En su camioneta el hombre tenía un aparato que titilaba y pitaba mucho. De pronto algo invisible lo golpea pero logra escapar y corre a su casa. Allí pasa un switch que pasa electricidad a unos aparatos en el jardín. Todo se calma, pero entonces se notan unas pisadas invisibles que se acercan. El hombre busca pasar electricidad nuevamente, pero no lo logra, así que entra a la casa y saca otro aparato. Las luces de la casa parpadean, falla la electricidad, el hombre guarda el primer aparato. En la casa de la sala el hombre se sienta en un sillón y entra como una especie de humo blanco. De pronto se puede ver cómo se forma detrás una figura aterradora. El aparato que tenía el hombre en las manos empieza a funcionar y el humo se disipa, pero de repente ataca al hombre metiéndose al sofá. A lo lejos de la casa se ve como una especie de luz blanca se va. El hombre está muy quieto en su sofá y sí parece que ya estiró la pata, mientras el aparato queda funcionando en el suelo. Ahora conocemos a Callie, quien se encuentra con su hijo Trevor, al cual le está cortando el cabello. Mientras que su otra hija, Phoebe, quien es bastante inteligente, empieza a mover los cables de electricidad de la casa. En ese momento toca la puerta y es el casero cobrando. Ella inmediatamente le asegura que pronto pagará, que su papá falleció y le dejó un cheque, que realmente no lo conocía, pero le sorprende le dejará algo. Así que le pide tiempo, pero el casero no acepta. ¡Ah, carajo! Y bueno, es así como Callie y sus dos hijos se mudan a Summerville. Allí está la casa de Egon Spengler, es decir, su padre, y quien era uno de los integrantes originales de los cazafantasmas. La casa estaba prácticamente en ruinas. Al entrar empezaron a observar todo, pero de pronto la casa empezó a estremecerse a causa de un pequeño sismo. O por lo menos eso parecía. Mientras se resguardaban, Phoebe notó un aparato debajo del sofá. El mismo aparato que tenía Egon en las manos antes de morir. De pronto aparece una mujer en la puerta de la casa preguntando quiénes eran. Allí Callie le informa que en aquella casa vivió su padre. La mujer se presenta como Janet. Y sí, esta es parte de la película original, aunque no tiene nada de importancia. Ok, polilla. Esta le explica quién es quien pagaba sus facturas y le informa a Kelly que su padre no dejó nada más que deudas. Kelly, decepcionada, se va con sus hijos a comer y allí Trevor ve a una chica que le gusta mucho llamada Lucky, con quien coquetea un poco, aunque esta no le presta mucha atención. Las hamburguesas llegan y Kelly comprueba que nadie conocía bien a su padre, pues era un hombre bastante solitario. De vuelta en casa, Phoebe leía en su cuarto cuando de pronto se cae de la nada su tablero de ajedrez. No. Y pues esta lo recoge bastante extrañada. Por su parte, Trevor trata de buscar señal fuera de la casa y decide entrar a una especie de granero. Allí todo está bastante oscuro, pero él enciende su linterna, y cuando levanta una lona para saber qué hay, la luz se apaga y él se va. A ver, ¿qué pasó? Al otro día, Phoebe se da cuenta que una de las piezas de su ajedrez está movida, como iniciando un juego, y pues esta también mueve una pieza. Phoebe ese día empezará clases de verano y su mamá la lleva. Phoebe no es muy buena relacionándose con otros y su mamá le da algunos consejos bastante malos. Oye, no seas tú misma. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y pues aquí el profesor de ciencias, Gary Gruberson, y Callie se conocen. Y sí parece que aquí hay algo. Eso me prende. En el salón el profesor les coloca una película a los chicos, pues básicamente no quería hacer clases, y pues Phoebe con esto no queda nada de acuerdo. Salón de clases en el cual la pequeña conoce a un chico llamado Podcast, con quien se lleva bastante bien. Y bueno, para quienes se lo preguntan, el chico se hace llamar Podcast porque tiene un programa en Spotify. Datazo. Mientras Callie compraba pintura para mejorar un poco la casa, en la escuela los chicos empiezan a sentir un sismo y Phoebe sorprende a su profesor con sus conocimientos en sismología. Oye, despacio, cerebrito. Él explica acerca de la situación de Summerville. No se explica por qué tiembla todos los días si no hay fallas geológicas, placas tectónicas o volcanes cercas. Es todo un misterio.
Trevor consigue trabajo en el lugar de hamburguesas, y aunque no le va muy bien, eso lo acerca un poco a Lucky, pero se entera que tiene novio. Phoebe y Podcast se conocen más, se cuentan chistes y demás. Allí Phoebe le confiesa que no cree en fantasmas, Podcast le dice que hay muchas evidencias al respecto, por lo que decide llevarla a un lugar bastante especial. Es así como Phoebe y Podcast llegan a Chandler Mining, una mina que cerró hace bastante tiempo. Y sí es la que vimos hace un rato. Allí Podcast le cuenta la historia, es una historia de terror, así que editor, por favor música de terror. Asegurando que luego de estar trabajando mucho tiempo allí, todos decidieron irse porque sin explicación alguna, mineros experimentados empezaron a querer lanzarse del pozo. Y pues ahí Phoebe quedó bastante intrigada, sobre todo por unas figuras grabadas que vio. Trevor empieza a reparar uno de los carros del granero, y sí es aquel que utilizaba el equipo en la primera y segunda película. Aunque bueno, considera que el carro está bastante mal. Imposible. Sí, Thanos, está prácticamente imposible repararlo. Phoebe y Podcast van camino a casa hablando y conociéndose más. Podcast le da un pendrive a Phoebe con su podcast para que lo vea, y cuando Phoebe empieza a caminar a la entrada de su casa, Podcast la graba por si logra ver alguna fuerza invisible. En su cuarto, Phoebe se da cuenta que las piezas de ajedrez se han movido continuando el juego. Ella mueve su pieza y puede ver cómo de la nada se mueve otra pieza. Inmediatamente nota que el aparato que había encontrado hace unos días comienza a sonar y titilear, así que lo toma y camina por la habitación. De pronto la puerta se abre sola, y al salir una de las luces empiezan a encenderse sola, dirigiéndose a la sala, al sofá del abuelo. En el piso nota que hay algo raro, es como un cajón, y allí saca el aparato que su abuelo Egon tenía en su camioneta cuando escapaba. Al día siguiente la escuela llevó el aparato para mostrárselo a Podcast. Ahí el profesor lo ve y le dice que eso es una trampa de fantasmas, confesando que es admirador de los cazafantasmas. Cuando el profesor Gary la examinaba, pudo ver cómo salió como un humo blanco del aparato. Gary les cuenta a los chicos lo que sucedió en Nueva York hace más de 20 años, es decir, lo sucedido en la primera película. Tras esto, Gary, Phoebe y Podcast salen y conectan la batería de un bus al aparato. Al tratar de activarlo, aparentemente no sucede nada, pero el profesor, al golpear sale de pronto un humo blanco en forma terrorífica que se va hacia Chandler Mining. Presiento que va a pasar algo feo. Así, Phoebe se entera que su abuelo era un cazafantasmas. El profesor y los chicos van a casa de Phoebe, empiezan a examinar las cosas que están en aquel lugar. Y pues aquí Cal y el profesor coquetean un poco y ella termina invitándola a comer. Sí, estos dos se gustan bastante. Por su parte, Phoebe y Podcast continúan revisando todo y encuentran un libro donde explican que los sumerios creían en la Tierra de los Muertos, un reino oscuro y sombrío ubicado en las entrañas del mundo, donde el alma de los muertos son regidas por un dios poderoso, Gozer. Y bueno, sí, también lo vimos en la primera película. Y bueno, a todo esto, Trevor sigue trabajando, pero Loki lo invita a unas montañas con otros amigos. Y sí, aquí básicamente le valió verga el trabajo. Y pues resulta que la montaña queda donde está Chandler Mining. Es decir, que ya se jodieron. O bueno, espero que no. Allí Loki y Trevor empiezan a hablar, y pues tomando una pésima decisión, estaban montados encima de una estructura sobre el pozo. Esta comenzó a moverse, ellos se bajan y cuando miran, de repente una entidad, un fantasma para ser más exactos, se liberó. ¡Ya valió madre! Gary y Kale hablaban en casa cuando Gary vio un mapa de Somerville de hace 1000 años. Algo bastante extraño porque el pueblo solo tiene 100 años. Y pues esto para Gary es bastante fascinante, pero Kale no toma nada en serio. Phoebe, con ayuda del aparato que había encontrado, va hacia un depósito que estaba fuera de la casa. Las luces empiezan a encenderse de la nada y puede ver que allí su abuelo tenía todo su equipo de cazafantasmas. Y pues esta empieza a explorar el lugar. De pronto un aparato que no estaba funcional y el fantasma que estaba allí la empezó a dirigir para terminarlo. Fue entonces que Phoebe se dio cuenta que se trataba de su abuelo. Ya en su cuarto, Phoebe veía videos sobre los cazafantasmas. Su madre entra y le informa que cenará con el profesor Gary, y tras esto ella continúa viendo sus videos anotando algo. Interesante. Luego Phoebe con Podcast querían probar el aparato que Phoebe reparó la noche anterior, y sí, aquella es la pistolita clásica de los cazafantasmas.
Y pues luego de probarlo, destruyendo absolutamente todo, escucharon unas voces y decidieron entrar al lugar de donde provenía el sonido. El lugar es aterrador, allí pueden ver un fantasma que se estaba comiendo un tubo. Y que bueno, apareció en las películas anteriores de los cazafantasmas, aunque aquí está más viejito. Phoebe con el aparato que reparó, logró atraparlo por un tiempo y trató de meterlo en la trampa de fantasmas, pero el fantasma huye. Por su parte, Trevor continúa sus labores de mecánico del Ecto-1. Y sí, ese es el nombre de aquel carrito, el cual con un poco de ayuda sobrenatural hizo que el carro encendiera. Lo probó y vio en el camino a Podcast y Phoebe quienes le pidieron un aventón. Callie y Gary estaban en su cita y Gary solo le hablaba de ciencias y ella estaba bastante aburrida. Gary se da cuenta, finalmente, y ella le asegura que no le gusta la ciencia. Allí además hablan de Phoebe. Callie le dice que está preocupada por ella, pero Gary le dice que no se preocupe, ya que ella es estupenda. Mientras tanto, Phoebe, Podcast y Trevor a bordo del Ecto-1 paseaban por la ciudad en búsqueda de evidencia. Phoebe le contó a Trevor que su abuelo era un cazafantasmas. En la ciudad había evidencias que el fantasma camaleón, como le decían Phoebe Podcast, ya que bueno, su nombre real es Slimmer, estaba en la ciudad, pues había mordidas en todas partes. De pronto lo ven. Aquí oportunamente Podcast acciona un mecanismo que hace que Phoebe salga con asiento incluido del Ecto-1. ¡Qué increíble coincidencia! Estos lo comienzan a perseguir. El fantasma escupía como balas. Luego de varios destrozos en la ciudad, Phoebe logra atrapar al fantasma, pero se vuelve a escapar. Esta vez se dirige a la montaña. Los chicos lo siguen y finalmente logran atraparlo. Trevor reconoce que el día anterior había estado allí. Cuando los chicos vuelven a la ciudad, la policía los atrapa y los lleva a la cárcel. En la cárcel, Trevor les cuenta a los chicos su experiencia en la montaña, cuando de pronto ve a Lucky, quien es la hija del jefe de policías. Ahí Phoebe le solicita al policía la deje hacer una llamada. Phoebe llama a uno de los cazafantasmas, específicamente al Dr. Raymond Stantz, para hablarle de su abuelo Egon. Allí Raymond le asegura que Egon un día desapareció llevándose todo, perdiendo contacto con ellos, volviéndose loco diciendo que los problemas de fantasmas no son importantes, que el mundo se acabaría sumergiéndose en una completa oscuridad. Quisiera no estar tan asustado. Ninguno le creyó. Phoebe le intenta contar de las montañas y de las esculturas, pero él le dice que deje de perseguir fantasmas. Al final, le confiesa que es nieta de Egon. Callie y Gary van a la estación de policías a buscar a los chicos. Allí se enteran por qué los detuvieron. El policía les informa que con un aparato destruyeron media ciudad. Callie firma unos papeles para llevarlos. Phoebe trata de explicar lo que hacían, pero los policías no le creen. Entonces pierde la paciencia y los apunta con la máquina. ¡Ay, cabrón, no mames! Pero su madre la hace entrar en razón, y pues el aparato quedaría resguardado en el lugar. Ya en casa, Gary se despide de Callie y esta entry le reclama a Phoebe por lo que hizo, ya que está en quiebra y lo que hizo costará bastante dinero. Phoebe le dice a su mamá que eso no le interesa saber por qué la dejó su papá. Ella le dice que no, que lo único que sabe es que la dejó para estar en su granja, en ese pueblo donde todos lo creían loco. Phoebe le dice que su abuelo era científico como ella, que debió decírselo, pero Callie le dice que para todos su padre estaba loco. Mientras tanto en la mina las estructuras empiezan a cobrar vida. Más tarde Gary está haciendo unas compras en Walmart, cuando se puede ver como una entidad entra. De pronto algo raro pasa, los marshmallows cobran vida. Y sí, estos son bastante similares al que vimos en la primera película. Sigue caminando para salir de allí y se encuentra con un monstruo. Trata de escapar, pero este lo ve, así que debe correr para escapar. ¡Corre, perra, corre! Sin embargo, al llegar al carro, el monstruo lo alcanza. Trevor, Phoebe, Podcast y Lucky se reúnen en el lugar de las hamburguesas y empiezan a hablar sobre lo que sucedió y toman la decisión de ir al pozo donde está la montaña. Estando allí pueden ver varias esculturas, entre ellas la de Gozer. Descubren otro pozo, siguen explorando y consiguen un cuerpo, el de Yvonne Chandler, líder del culto de Gozer. Phoebe descubre unos números en la pared, asegurando que su abuelo sabía que algo pasaría. Los números significan años. En esos años ciertos acontecimientos importantes sucedieron. El siguiente año era el 2021. ¡Jodidos! ¡Estamos jodidos! De pronto en el fondo del pozo se puede ver como unas entidades están allí.
De un momento a otro, unas máquinas se activan, todo empieza a estremecerse como si fuera un terremoto, y el cadáver que estaba allí abre sus ojos y empieza a moverse. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Phoebe se empieza a sentir atraída por el pozo, pero Trevor la salva de caer. Todo termina, pero allí Phoebe se da cuenta que gracias a la máquina que armó su abuelo, eso se mantiene bajo control, y que él sacrificó todo por eso. Así que decide decirle a su mamá. En la casa, Callie entra al cuarto de Phoebe y puede ver el aparato de Egon, el cual se prende y la dirige a donde Egon tenía todos sus aparatos. Estando allí, Callie explora el lugar y se da cuenta que su padre tenía muchas fotos y recuerdos de la vida de ella, lo que demuestra que siempre estuvo pendiente. De pronto entra la misma entidad que estaba en Walmart y la alcanza. Cuando Phoebe llega a casa, ve a su mamá sentada en el sillón, pero al hablarle, esta no responde. Está muy rara, y es cuando se da cuenta que está poseída por una entidad. Mientras tanto, un Gary también poseído mueve las máquinas del pozo para liberar a todas las entidades que estaban allí atrapadas. En la casa, Callie poseída escapa hacia la montaña y Phoebe se da cuenta que esta jamás fue una granja, siempre fue una trampa para cazar fantasmas. Los 4 chicos van donde Egon tenía las cosas para atrapar fantasmas. Se cambian con ropa que justo era de su talla y revisan unas maquetas de la casa, la cual era el prototipo de todo lo que el abuelo hizo allí para convertirla en una trampa cazafantasmas y terminar lo que los cazafantasmas comenzaron, atrapar a Gozer. Allí establecen un plan determinando que para llegar a Gozer necesitan primero atrapar al guardabarreras y al amo y señor, antes de que ellos se unan, carnalmente. Y pues eso es justo lo que estaba sucediendo. ¡Qué rico! Los chicos deciden ir a la estación de policías para recuperar el Ecto-1 y el arma para atrapar fantasmas que Phoebe reparó. Recuperar el arma era difícil porque estaba encerrada con unos sistemas de bloqueo bastante buenos, pero Podcast tuvo la idea de liberar al fantasma camaleón para que se comiera los barrotes. Y sí, eso fue bastante inteligente. Así toman el arma y el Ecto-1 y se dirigen a la montaña. Estando allí, Trevor, Phoebe y Podcast ven como Gary y Callie se convierten en bestias y es así como se libera Gozer. El cadáver Evo revive y le dice a Gozer que él construyó este templo para ella, para regresar a la tierra y así juntos gobiernen el mundo. Pero ella lo mata, liberando en todo el pueblo muchos cadáveres vivientes. ¡Ay, cabrón! Mientras Gozer estaba en su trono, Phoebe entra y empieza a contarle chistes para poder distraerla. Gozer cree que ella vino para ofrecerse en sacrificio y le dice si está preparada para morir. Ella claramente dice que no, que solo tiene 13, agarra lo que más me crece, y con ayuda de las trampas para fantasmas, capturan al fantasma que tenía poseída a su mamá y escapan. Mientras huye, la otra bestia los persigue y la mamá les explica lo que vio en la guarida de su papá, pero los chicos ya lo sabían todo. Al llegar a la granja, Gozer aparece y todos tratan de activar las trampas, pero no todas funcionan. Entonces Gozer y la otra bestia le roban la trampa de fantasmas, liberan a la otra bestia y poseen a Loki. Todo está muy mal, Gozer está a punto de atraparlos, pero en ese momento aparecen los cazafantasmas originales. ¡Vengadores! Y sí, eso produce bastante emoción, incluso para uno que no es tan fanático de las películas originales. Entre los 3 intentan de atrapar a Gozer, pero no lo logran. Phoebe vuelve a atacar con toda su máquina, y con ayuda del fantasma de su abuelo. A eso se une el resto de los cazafantasmas. Además, logran activar todas las trampas, y es así como atrapan a Gozer y a todas las entidades. Al terminar, los cazafantasmas le piden perdón a Egon por no creerle. Trevor libera a Loki y al profesor Gary, y Podcast se da cuenta de que Ray, uno de los cazafantasmas, es un suscriptor de su podcast. ¡Qué buena onda! Trevor además conoce a su abuelo, o bueno, por lo menos al fantasma, al igual que Phoebe. Y sí, es un fantasma que puede tocar. Callie también puede abrazarlo, y este finalmente se va. Y bueno, en las escenas post créditos podremos ver al Dr. Peter Bigman con Dana Barrett realizando un experimento que también pudimos haber visto en la primera película.
Y nada más amigos, este ha sido todo el resumen. En verdad se los intenté explicar lo más claro posible. Así que si fue así, por favor dejen su grandísimo like, compártalo con todos sus amigos, coméntenme qué otra película les gustaría ver resumida en el canal. Y como siempre los dejo invitados a que se suscriban activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.